Buenas noches, buenos días, buenas tardes, hermanitos católicos y usted, hermano protestante que me escucha, y también usted que dice ser ateo, pero que al final sabemos que cree en Dios. Eso no hay vuelta a Dios, porque cuando no tenemos de qué agarrarnos, no tenemos de qué sostenernos, recurrimos a Él, no hay vuelta a Dios. El tema lleva por título ¿Pedro estaba casado o viudo? Es un tema que me lo propusieron algunos amigos que hablara sobre esta situación, porque muchos católicos son cuestionados por los protestantes y en la práctica no saben cómo responder. Bien, vamos a empezar. El nombre verdadero y originario de Pedro era Simón, pero que aparece a veces como Simeón. Por ejemplo, Hechos 15 del verso 14 o Segunda de Pedro capítulo 1 verso 1. Era hijo de Jonás, es decir, de Juan, nacido en Betsaida, Juan 1 del 42 al 44, un pueblo junto al lago de Genesaret, de cuya ubicación no hay certeza alguna, aunque generalmente se le buscó en el extremo norte del lago. El apóstol Andrés era su hermano y el apóstol Felipe provenían del mismo pueblo. Ahora escuche lo que Mateo viene a decirnos. Oigámoslo. Pero primero, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. A ver. Amado Señor Jesús, antes de empezar a vivir este día, pongo en tus maravillosas y benditas manos mi vida y la de mi familia. Solo te pido que no me desampares, porque hoy, como siempre, te necesitamos. Por favor, guíanos y bendícenos. Amén. Que así sea. Gracias, Señor, por escuchar esta pequeña plegaria. Bendito seas y alabado hoy y siempre. Bien, Mateo 8, verso 14-15, dice así. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Verso 15, le tocó la mano y la fiebre desapareció. Ella se levantó y se puso a servirle. Ahora vean cómo lo dice Lucas, porque Lucas presenta el mismo cuadro. Dice así, Lucas 4, 38 al verso 39. Cuando salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Verso 39. Entonces se inclinó sobre ella y conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella se levantó al punto y se puso a servirle. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, ahora, hermanito, ponga atención a lo que yo le voy a decir. Mire usted y juzgue usted cómo piensa el protestante. El pastor le dice a usted, aquí está claro lo que dice la Escritura. Pedro estaba casado. Entonces, el pastor empieza a manipular la Escritura. ¿Por qué la Iglesia Católica enseña que todos los sacerdotes deben ser célibes y solteros, que no se deben casar, cuando Pedro tenía una esposa? Ahora, y si Pedro fue el primer papa de la Iglesia, cabeza visible de Cristo, estaba casado, entonces, ¿por qué los sacerdotes no se casan? ¿Por qué no se casan en la Iglesia Latina? Sabiendo que si Pedro era casado. Así piensa el pastor y las sectas del protestante. Bien, vamos a aclararnos con Biblia en mano, porque esto es lo importante. No como lo dice usted, pastor. Está en la Biblia y ahí no pasa, no da capítulo ni da versículo. Y escuche esto que voy a decir. La Escritura solo habla que Pedro tenía una suegra, más nada. No dice que Pedro tuviera a su esposa, eso no lo dice. Eso solo está en la mente y en la imaginación del pastor protestante. Pero podemos decir que es probable, eso sí, que la mujer de Pedro había muerto ya, o quizá sea esa la razón del por qué la Escritura ni lo afirma ni lo niega. Entonces, ¿qué es lo que dice? Menciona que Pedro tenía una suegra y
que estaba bien vivito y coleando. Ahí la pregunta malintencionada. El pastor, para confundir, afirma que si el evangelio dice que Pedro tenía una suegra, entonces debía de tener una esposa. Y eso es pensar correcto. Y que esa esposa estaba vivita y coleando, pero la Escritura no dice nada al respecto. Ahí es donde está la instigación. Decir que la esposa de Pedro estaba vivita y coleando cuando la Escritura no lo dice, no lo menciona. Le contesto, pastor. Pedro tenía suegra, sí. Y probablemente la esposa de Pedro había muerto ya, porque en la Escritura no hay mención de ella. Pero Pedro tenía a su suegra viva. La Escritura lo dice. El problema es que usted, pastor, le pone a Pedro una mujer que solo existe en la imaginación suya. Si Pedro hubiese tenido viva a su esposa, ¿por qué la Escritura no lo dice? Pedro, ¿tu esposa? Sí, lo dice la Biblia. Pero la Escritura no menciona a Pedro con su esposa y a sus hijos vivos. Eso no lo dice, no está en la Biblia. Búsquelo por donde lo busque. Y algo más, pastor, que se lo voy a decir clarito. La Biblia protestante, la suya, sí, esa, la que usted usa, conocido como Reina Valera, Biblia de estudio, es decir, la Biblia científica que ustedes usan y que todas las sectas la tienen, no aparece ahí tampoco. Ni dice que Pedro tuvo esposa. No está ahí. Ahora, pastor, dígame en qué Biblia fue que usted lo leyó para buscarlo. Bien, voy a hablar con usted católico, con usted hermanito católico. Sepan que el afán del pastor es querérselo llevar a protestante a usted. ¿Cómo? Tomando una cita de las Escrituras, haciendo decir lo que no dice la Biblia. Y hoy, para que quede claro, aquí le voy a mostrar esa cita, para que la mentira quede al descubierto. Fariseos hipócritas al servicio de Satanás. Hoy van a conocer la aberración de interpretación que hizo, oiga bien, que hizo la Sociedad de Biblias Unidas del Protestantismo. La Sociedad de Biblias Unidas del Protestantismo. La cita que usan y que indica vergüenza, es un problema de traducción para que noten la diferencia entre la Biblia protestante, Reina Valera, y la Biblia católica, la Jerusalén. La cita de Reina Valera señala a la mujer de Pedro, pero es una pésima traducción intencionada y a la vez una pésima interpretación. Dos errores en uno que no están en el original griego. Y algo más, le voy a decir esto más para que se lo grabe y se lo meta en la mente. La primera Biblia oficial de los protestantes, que es la Biblia del Oso, que fue la primera producción o traducción al español, escuche bien, no lo dice, no lo tiene. De ahí, con una nueva versión más actualizada, entonces aparece la Biblia Reina Valera. Pero esta viene de la Biblia del Oso, que es la primera traducción original al español. Ahora, le voy a leer con cuidado para que descubran la verdad y verán quién miente. ¿El protestante o la Iglesia Católica? ¿Los falsos profetas protestantes o la Iglesia Católica? Vamos a analizar el contexto. Veamos cómo lo dice la Biblia Jerusalén católica y después cómo lo lee la Biblia protestante Reina Valera. Vamos con la Biblia católica. Primera de Corintios 9, verso 5. Dice así: no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La Escritura habla de una mujer hermana cristiana. ¿Por qué? Porque ellas contribuían con el servicio de los apóstoles.
Ahí está claro, no habla de llevar esposa. Así lo dice la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia de estudio en la Iglesia Universal Católica, por considerar su traducción la más apegada al griego. Ahora, ¿cómo lo dice la Biblia protestante, la Reina Valera? De la Biblia Reina Valera escuchemos. Primera de Corintios 9:5. Ya leímos la Jerusalén, ahora vamos con la Reina Valera. Dice así: no tenemos de derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Palabra de Satanás. Esa no es palabra de Dios. Porque hay una pésima interpretación en la Biblia. Es un error de traducción muy mal intencionado. Todas las sectas protestantes usan la Biblia producida por el editorial Sociedades Bíblicas Unidas. Y esta editorial hace traducciones con sus propios productores. De más está en decir, escuche bien esto, de más está en decir que si fueron capaces de quitarle 7 libros al canon del Antiguo Testamento, escuche bien, 7 libros al canon del Antiguo Testamento en el año 1825, o canon de Alejandría, o Biblia de los 70, dejándola solo con 39 libros. Pregúntese, si fueron capaces de mutilar esta Biblia, ¿qué más harían estos hijos de Satanás? ¿O qué más pueden hacer estos hijos de Satanás? No son traducciones confiables las de ellos, aunque aparenta el protestante serlo. ¿Qué más pueden hacer estos fariseos, hipócritas, servidores de Satanás? Anularon la palabra cristiana para agregar la palabra mujer. ¿Sabe? Sin importar las advertencias de Apocalipsis. Hay aquel que le quite y sigue la instrucción. Apocalipsis 22, del verso 18 al 19. Las sociedades bíblicas unidas, que obedecen a los intereses de las sectas protestantes, son las que producen la Biblia Reina Valera. Y son los que tratan de hacer ver que Pedro llevaba a su mujer. Ahora, además de ser un error de interpretación, de traducción, le voy a mostrar dónde está la manipulación que las sociedades bíblicas unidas cometen al traducir del original griego al español. Son sinvergüenza quitando y poniendo palabras que no están en el original. Primera de Corintios 9:5. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y sepan. Palabra de Dios, te la amo, Señor. Aquí es claro, pregunto, ¿por qué la traducción Reina Valera es mala? ¿Por qué la traducción Reina Valera es aberrante y es incorrecta? Lo explico de la forma más sencilla. Hay que comprender primero, y esto que le quede bien claro, hermanito católico, y usted protestante también, que el que está hablando aquí en 1 Corintios 9:5 es Pablo y no es Pedro. Se lo repito, pastor, es Pablo el que habla, no es Pedro para decir lo que usted quiere decir. Gran error malintencionado de las sociedades bíblicas unidas. ¡Qué vergüenza, hermanito! ¡Qué vergüenza! Se lo vuelvo a leer y escuche. No es Pedro el que está hablando. Pongan atención, por favor, porque la traducción que hacen las sociedades bíblicas unidas en la Biblia Reina Valera está diciendo, oiga bien, está diciendo que Pablo era casado. Error garrafal. Pablo nunca se casó. Pablo nunca tuvo mujer como lo dice el pastor. Primera de Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer. Ahí está la Biblia Reina Valera afirmando que Pablo sí llevaba con él una mujer por esposa. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Pero eso no lo dice el original griego. ¿Por dónde lo busca? Porque no está escrito. ¿Saben por qué?
Escuche esto que voy a decir. Por la sencilla razón que en 1 Corintios 7:7, anterior a este verso o a este pasaje, Pablo dice que es soltero, que él no tiene esposa. Entonces, Pablo no puede decir que él tenía esposa. Y algo más, la escritura jamás se contradice, porque es palabra de Dios. La escritura no dice que Pablo cargaba una mujer con él, que Pablo llevaba una esposa con él, así como la cargaba Pedro. Eso se llama manipulación, tergiversar la traducción intencionadamente para hacer decir lo que no dice la escritura. Ahí se le cayó la baba, pastor. Ahí se le fue la mano, pastor. Pastor, las escrituras no se contradicen, ellas son exactas. Ellas no mienten. ¿Y sabe por qué? Porque es palabra de Dios. Ahora escuchemos lo que Pablo dice en el capítulo 7:7 para no dejar ni un pelo de duda, ni una pizca de duda, y así terminar de cerrarle la boca. ¿Sabe? El pues cae por su propia boca. 1 Corintios 7:7 dice así: mi deseo sería que todos fueran como yo. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Pablo está afirmando y está hablando aquí que él no era casado. Pongan cuidado donde lo dice. Sigamos leyendo, 1 Corintios 7:7. Mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos de una manera y otros de otra manera. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Miren, Pablo está aconsejando a los solteros. Porque Pablo era soltero. Pablo no era casado, él no se casó nunca, jamás. Y sigue diciendo 1 Corintios 7:8. No obstante, digo a los solteros y a las viudas que estaría bien que se quedasen como yo. Palabra de Dios, te la damos, Señor. ¿Qué más luz quiere, pastor? ¿Qué más claridad quiere, pastor? La respuesta en las escrituras es clara. Pablo acaba de decir que él es soltero. No me venga con el cuento que Pablo cargaba una esposa y que Pedro también cargaba a su esposa. La escritura no dice que Pablo es soltero, pero la traducción en la Biblia Reina Valera descaradamente quita y pone palabras que no están en el original. Porque la traducción Reina Valera dice que Pedro cargaba a una mujer por esposa. Y eso no está en el original griego. Y la Biblia no lo dice en ninguna parte. Reto al protestante que me lo muestre. Dándome una cita que diga que Pedro cargaba a la esposa y a los hijos. Pero nunca me agarre en 1 Corintios 9:5, en donde las sociedades bíblicas unidas han torcido la escritura diciendo que Pablo y Pedro llevaban sus esposas. Mentiroso. La Biblia no habla de la mujer de Pedro o de los hijos de Pedro, pero sí habla de la suegra de Pedro. ¿Qué quiere decir esto? No lo voy a afirmar, voy a decir una posibilidad. Primero, que Pedro era viudo y que la esposa que tenía ya había muerto. Es una posibilidad, nada más. No estoy ni firmando ni contradiciendo. Segundo, en el supuesto que Pedro haya tenido esposa e hijos, se lo explico de la siguiente manera. Escuche bien esto. Cristo, que es el Señor, en Mateo 19:9 y siguiente, viene a explicar el matrimonio, diciendo que es querido por Dios, diciendo que es un don del Padre, y habla del celibato, del no casarse y del no tener esposo, porque ese es otro don de Dios, al igual que el matrimonio. Por eso pero eso, usted, pastor, no lo cree, no lo vive, ni lo sueña. Pero bien, Mateo 19, del 9 al 10 dice así: pues bien os digo que quien repudia a su mujer no por fornicación, o sea, no por adulterio, y se case con otro, comete adulterio. Verso 10, le dijeron sus discípulos, escuchen lo que dijeron, palabra de Dios. Ahora Pedro, en el supuesto que era casado y tuviera mujer, escuchemos lo que dicen sus discípulos. Mateo 19:10. Si tal es la
condición del hombre respecto a su mujer no trae la cuenta casarse. Palabra de Dios, te la damos, Señor. ¿Qué dijeron sus discípulos? Que si no se puede separar uno de una mujer, es mejor no casarse. Lo dijeron los discípulos, es mejor no casarse. ¿Y qué respondió Jesús? Mateo 19:11. Pero él respondió, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Pastor, usted no lo entiende. ¿Sabe por qué? Porque no se le ha dado ese don a usted. Mateo 19:12 sigue diciendo, porque hay eunucos que nacieron así al seno materno. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Esto significa que hay hombres que no se pueden casar. ¿Saben por qué? Porque nacieron incapacitados para el sexo. Ellos no pueden casarse. Y dice Mateo 19:12, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Es decir, hay hombres que fueron castrados por los hombres. Ellos no pueden funcionar, no se pueden casar. Y sigue diciendo Mateo 19:12, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Esto es lo maravilloso. Aquí está por qué no se casan los sacerdotes. Si lo quiere entender, pastor, entiéndalo. Y si no, ese no es mi problema. Porque hay hombres que sí funcionan, pero que no son capados. Hombres que no son castrados, pero por amor al reino de los cielos, ellos no se casan, permanecen célibes. Mateo 19:12 dice, quien pueda entender, que entienda. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Cristo está diciendo que el que sea capaz de recibirlo, el protestante no es capaz de recibirlo, no lo podrá recibir jamás, porque no lo puede entender. Aquí dice, el que sea capaz de recibirlo, que lo reciba. Por eso verá que en el seminario se le da 7 años de formación a los jóvenes seminaristas. ¿Para qué? El que sea capaz de recibirlo, que lo reciba. Y el que no sea capaz de recibirlo, que se case. Sencillo. La iglesia no tiene ningún problema. Vamos a otra cita, pues, donde Pablo dice que él era soltero y que es mejor no casarse. Pablo lo explica clarito en 1 Corintios 7:32, a que los sacerdotes no se casen. 1 Corintios 7:32 dice así, me gustaría verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo le habla a los solteros, porque el soltero cuida mucho de las cosas del Señor. Pablo le habla a los que se dedican al servicio del Señor en cómo agradar al Señor. Y sigue diciendo en 1 Corintios 7:33, el casado se preocupa por las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, la Biblia es clara y señala que hay 2 cosas. Porque son dones que Dios da. Son un regalo de Dios. Cuando se está casado es un don de Dios. Y cuando se está soltero es un don de Dios. Se lo resumo. En la Iglesia Católica, la de Cristo, existen sacerdotes que se casan y sacerdotes que no se casan. Hay sacerdotes casados y hay sacerdotes que no son casados. Pablo no era casado. Juan no era casado. Y Pedro en el supuesto que era casado, pero no todos eran casados. Aquí lo deja claro, porque si no, no le habrían dicho al Señor, escuchen lo que dijeron sus discípulos, si uno no se puede separar de la mujer, es mejor no casarse. Hubiesen dicho ya así, le embarramos, estamos casados. Pero ellos dijeron, es mejor no casarse, porque no eran casados, eran solteros. Entonces la Biblia muestra estas 2 opciones. Y por eso en la Iglesia Católica se dice que el día que el Papa diga que los sacerdotes se casan, los sacerdotes podrán casarse sin ningún problema. Y como hay 2 opciones en la Iglesia, se puede escoger esta o esta otra. Hasta ahora la Iglesia Latina o la Iglesia Occidental escogió la de no casarse,
Pero sepa que en la iglesia oriental, si se casan, ahí están las dos formas en la iglesia. Pero puede ser que un día el Papa diga que se casen todos. Entonces, los sacerdotes se casarían y no habrían sacerdotes solteros y terminaría el problema, la preocupación de los protestantes. Pero eso está por verse. Termino. Cristo lo dijo, lo que ates quedará atado. Lo que ates quedará atado. Lo que desates quedará desatado. Y además dejó esta opción y esta otra opción. De ahí que en la iglesia existen estas dos opciones, porque es un regalo y es un tesoro. Solo el protestante y todas las sectas no lo tienen y no lo tendrán jamás, aunque llueva, truene, relampaguee, porque nadie quiere ver ojo bonito en cara ajena. Amén, nos vemos. Y por favor, no se olviden de darle link y darle clic a la campanita. Y suscríbanse en este canal católico, Iglesia y Apologética y de Misionero Evangelizo Ángel Gallo. Al final pongan sus sugerencias. Así nos están apoyando en esta campaña de evangelización católica. Que así sea y gracias. Que el Señor me los bendiga siempre. Amén. Adiós. Bye.